que la palabra del Señor va a llegar a nuestros corazones y va a germinar al 100%. Yo lo voy a invitar a que abra la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, en Primera de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 7. Mientras lo busca, si se pone de pie, si es tan amable, por favor. Primera de Crónicas 10, del 1 al 7. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 10. Versículo 1 al 7. Vamos a leer 7 versículos. Si lo tiene, dígame amén fuerte. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros. ¿Quiénes alcanzaron a Saúl? Los flecheros. Y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murió Saúl, así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió. ¿Qué más murió? Toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habían, viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Tome su lugar, por favor. Todos conocemos la historia del rey Saúl y todos quizás probablemente hayamos leído esta historia, pero es tan importante denotar el valor importantísimo que fue llamado Saúl a tomar. Si usted nota, Saúl es el primer rey de Israel y antes de Saúl existía ¿quién? Como gobernador de Israel. ¿Quién era el que gobernaba a Israel? Dios. A través de los profetas Dios hablaba al pueblo, pero solamente Dios era tomado como rey, no había otro rey. Dios hablaba, Dios gobernaba, Dios juzgaba, Dios castigaba, pero hubo un tiempo donde el pueblo pidió rey y fue escogido Saúl. Y Saúl reemplazó automáticamente ¿a quién? A Dios. Porque el pueblo ya no quiso que Dios fuera su rey, sino que escogieron un rey. Entonces debemos de entender que Saúl fue llamado por Dios para ocupar su lugar. Para ocupar su lugar en la dirección del pueblo de Israel. El reino, el privilegio de sentarse como rey en una silla, el privilegio de ser respetado, de ser el hombre más temido, y fue considerado como el hombre puesto por Dios para gobernar. Pero su llamado o su llamamiento no vino sino muy desde el principio. Acuérdese que Saúl estaba joven y estaba él pudiéramos decir, en su mayor desarrollo como joven. Mas sin embargo, Dios lo puso como rey, Dios lo escogió. Dios llamó al profeta para ungirlo como rey. Dios le dijo a Samuel: úngeme al rey. Entonces vemos aquí que Saúl ocupó el lugar de Dios. Este hombre ocupó el lugar de Dios. Saúl murió suicidándose. Si leemos bien cuidadosamente, usted ve que ellos perdieron la batalla. Ellos habían luchado contra los enemigos, pero perdieron la batalla. El pueblo de Israel huyó delante de los filisteos. Saúl fue alcanzado por los flecheros. Ya todo el pueblo había huido. Saúl venía huyendo. Entonces vieron estos hombres que ya habían ganado la batalla, lo siguieron al rey y los flecheros le dispararon y lo hirieron. No había muerto allí Saúl todavía.
Mas sin embargo, cuando él miró que todo su reinado, todo su principio como rey, todo su poderío había caído, él decidió quitarse la vida diciéndole a su escudero: saca tu espada y métela en mi pecho. Bueno, allí no dice en mi pecho, ¿verdad? Pero yo le puse en mi pecho. Clávame esa espada en el corazón para que me mates. El escudero no podía hacer eso, ni ningún otro hombre podía hacer eso. Pero era mejor para David, según él, morir en las manos de su escudero que morir en las manos de los filisteos. Morir en las manos de un enemigo era la peor vileza que un hombre podía tener. Un hombre guerrero no podía morir en manos de un enemigo huyendo. Sí tenía corona, tenía privilegios cuando moría peleando en la batalla, pero nunca huyendo de una batalla, sino quedándose al frente, conquistando. Por el contrario, este hombre, este rey, Saúl, dice que salió huyendo, lo alcanzaron los flecheros y le clavaron las flechas en su cuerpo. Y entonces vemos aquí que las consecuencias de Saúl, fíjese, se suicidó recibiendo la culminación de la maldición que un día él mismo había pronunciado con sus propias bocas. Por eso nosotros quiero dejarle bien claro en esta mañana este mensaje. Usted puede ser escogido por Dios. Usted puede ser ungido por el Espíritu Santo. Pero las palabras pueden determinarle la largura de sus días para ser puesto a trabajar en el camino de Dios. Y aquí no tiene nada que ver que haya sido rey, que sea ungido como rey, que sea un pastor, que sea un profeta, que sea un evangelista. Nuestras palabras pueden darle fin a todo lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, yo puedo quitarme el privilegio de disfrutar lo que Dios tiene en 5 años, en 10 años para mí. Yo puedo con mis palabras hoy mismo maldecir un ministerio que Dios me ha dado y puedo morir enlazado en esas palabras. Eso fue lo que le sucedió al rey Saúl. Las consecuencias de su pecado incluso no solamente lo alcanzó a él, sino que alcanzó a todo el pueblo, a toda su casa. Porque si leemos aquí la palabra del Señor en el versículo 7, una vez más en el mismo capítulo 10, el versículo 7 dice: y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, ¿dejaron qué? Dejaron sus ciudades y huyeron. Hasta el pueblo pagó las consecuencias de esta tragedia, porque Saúl había declarado muerte, había declarado pecado, había declarado juicio contra él. Y entonces miramos que esas palabras lo habían alcanzado no solamente a su casa, porque murió sus 3 hijos, murió el que era amigo de David, ¿se acuerda Jonatán? Allí murió en esa guerra. Entonces nosotros descubrimos que en el versículo 7 se declara totalmente el pecado y la consecuencia de lo que Saúl había declarado. Dice: peleando contra los filisteos en este monte, en el Gilboa, murieron primero sus hijos. Imagínese un rey estar ante una guerra, estar perdiendo la guerra, y no solamente ser devastado con los soldados muriendo uno tras uno, sino que ver caer a sus hijos en la guerra. Ver morir a Jonatán, ver morir a sus hijos que habitaban con él, que habían estado con él desde que fue puesto rey en ese monte. Todos estaban muriendo. Él no quería morir, salió huyendo, pero lo alcanzaron los flecheros y murió. Entonces vemos aquí que esa maldición lo persiguió hasta que llegó. Este relato concluye los 2 últimos versículos que quiero ponerle, que dicen en Primera de Crónicas 10:13: así murió Saúl a causa de su rebelión. ¿Cómo murió Saúl? Así murió, suicidado, a causa de su rebelión. ¿A causa de qué? De su rebelión. ¿Qué es rebelión? De su locura, de su rebeldía, de su necedad. ¿Qué podemos decir más? De su terqueza, de su desobediencia. ¿Qué más podemos decir? De su brutalidad, pensamiento. Eso quiere decir rebeldía. Rebeldía es todo lo que se niega a aceptar lo que Dios ha demandado. Usted puede ponerse rebelde contra Dios y decir: yo no voy a la iglesia nunca más. Y ya no voy a la iglesia. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han dicho: ya no voy a la iglesia nunca más? Todos un día hemos dicho: ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a cantar en el coro. Aleluya. Ya no voy a tocar.
ya no voy a congregarme, ya no voy a ir. Todos hemos dicho alguna vez, usted puede decir lo que quiera, usted puede confesar lo que quiera, pero dígame, le digo una cosa, iglesia, y espero que le oiga bien en el corazón esto. Usted puede confesar lo que quiera, pero tiene que atenerse a las consecuencias de las palabras que usted declara. Usted le puede decir al Señor, ya no vuelvo a regresar a tu iglesia. Está bien, le va a decir al Señor, ya nunca más regresas. ¿Cómo quieres vivir? Yo quiero vivir en el pecado, quiero gozarme en el pecado, quiero disfrutar la vida. Y Dios le va a decir, está bien, disfruta la vida. ¿Sabes cuál es tu condenación? La muerte doble, castigo, porque conoces la verdad y prefieres dejarme a mí. Te atienes a las consecuencias. Usted dice, amén. Entonces nos toca lo que le tocó a Saúl. Ahora usted dirá, bueno, ¿y Saúl vivió mucho tiempo como rey? No. Estaba joven, no reinó mucho como tenía que haber reinado. Dios había puesto sobre él reino eterno, lo había santificado, lo había apartado y le había dicho que de sus generaciones él iba a poner reyes, pero no fue así. Entonces nosotros descubrimos que esas palabras, esa maldición, como dice el capítulo 13, el versículo 13 dice, así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? No guardó la palabra. Le dio por poco lo que la palabra de Dios decía. No guardó la palabra porque consultó con una adivina. Eso dice en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Si está conmigo ahí. Así murió Saúl, su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. ¿A cuánto les gusta leer el horóscopo? ¿A cuánto les gusta que les digan qué les va a predecir el futuro? Están mirando la televisión y de repente sale Walter Mercado y ahí lo dejan, más atención ponen. ¿A cuánto les gusta oír eso? Eso es querer investigar el futuro. Y Saúl eso fue lo que hizo. Consultó con una adivina. Consultó con una mujer que le gustaba hablarle al pueblo que ella podía traer muertos, traía poder espíritus, podía ella hacer que las cosas sucedieran como el día de hoy. La ilusión de querer saber el más allá. Ese fue el pecado que Saúl cometió delante de Dios. Mire, usted pudiera decir, ¿a poco eso Dios lo tomó? Sí. Y usted pudiera decir, pero pastor, el próximo rey fue David y David asesinó y tuvo un montón de mujeres y Dios no lo... Bueno, pero es que David nunca fue con una bruja. Ni tampoco David se apartó de la palabra. David cometía errores como tú y yo, pero David el siguiente día venía bien arrepentido, se vestía de cilicio, ayunaba hasta que Dios le daba la respuesta, se quedaba tranquilo. Por el contrario, Saúl cada vez se metía en lo malo, y en lo malo, y en la necedad, y en la necedad, y en la necedad. Entonces vemos que él pagó el sufrimiento del pecado. Y encontramos en este libro de Proverbios, mire lo que dice aquí, en el capítulo, véngase en el libro de Proverbios, 26:2. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cómo dice el proverbista? Como el gorrión en su vagar. O sea, es decir, el gorrión se puede ir 2 días, 3 días, un mes, una semana, 15 días, todo un año. Y va el gorrión a andar por árbol y árbol, de árbol en árbol, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Pero así como el gorrión y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Usted cree que Saúl no fue la causa propia del haber confesado él, de haber buscado, de haber pedido no a consultar a Dios sino a otra gente? Él consiguió la misma ruina, la maldición sobre él, y le dijeron no podía consultar, no era lícito consultar, mas sin embargo él lo hizo. Pasó el tiempo, pasaron los años, pasó el tiempo, y la Biblia declara de la manera que murió este rey fue la manera más terrible que cualquier otro rey pudo haber muerto. Quiere decir esto que toda la maldición que viene sobre la vida de las personas no vienen así por así. O sea, es decir,
ningún juicio, ninguna maldición que venga a las familias no vienen así por así. Alguien tuvo que haber cometido ese pecado y nosotros pagamos las consecuencias. Qué bueno que usted y yo no estamos sufriendo bajo esa maldición. Nosotros hemos sido libres de toda maldición y de todo pecado a través de Cristo en la cruz del Calvario. Dígame amén. Entonces, el caso de Saúl, la maldición le vino de parte de Dios mismo. Es decir, Dios no se preocupó. Dios no dijo: Saúl, arrepiéntete, por favor. Mira, Saúl, si por favor te metes a ayunar. No, ya estaba decretada. Y Saúl sabía de que si no se acercaba a Dios, si no hacía lo que Dios decía, él sabía de que le traía juicio. Pero a veces nosotros nos conformamos a hacer lo que queremos y no nos importa saber si ofendemos o no ofendemos a Dios. Nosotros queremos hacer lo que queremos siempre. Es como cuando usted va manejando en su carro. Es como cuando usted maneja en su carro y usted sabe que no puede correr a 80. Amén. No puede, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos han corrido a 80? Yo no, pastor, yo a 85 y a 90. Usted sabe que esa consecuencia de correr, ¿qué le causa? Una infracción con un policía. Y capaz lo saca y no solamente lo va a dar el ticket, sino que lo va a avergonzar. Lo va a sacar en el freeway. Párate en un pie. Y allá va a estar el pobre hermano. No, si yo soy cristiano, no me importa. No, yo nunca he tomado, no me importa. Mírame la mano, a ver, sígueme. Allí lo va a hacer avergonzarse. ¿Sabe por qué? Porque la consecuencia de la desobediencia trae juicio. No nos podemos escapar de eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la causa de la muerte de Saúl fue esta. Leamos una vez más en Primera de Crónicas 10, del capítulo 13 al 14. Dice: así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Dios, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Así de claro. No hubo vuelta de hoja con el pobre Saúl. Mire, hermano, por eso es que usted tiene que andar cuidado con eso de que se va al downtown y ahí de repente le sale uno de esos hindús. A ver, te leo la mano, yo te la voy a leer. Y hay gente que le gusta que le lean la mano. Le gusta que le digan qué va a ver. Con solo que le digan: a ver, te voy a leer la oreja. Ah, dice que esta oreja va a tener dinero. Y los chinitos les gusta leer las orejas también. Entonces ese es querer consultar. Eso es, mire, si usted quiere saber cómo se va a morir, pregúntele a Dios, dígale: Señor, ¿cuántos años me vas a dar? ¿Me voy a morir de viejo o me voy a morir joven? Y el Señor le va a decir: pues la vida y la muerte están en tu boca. ¿Cuándo te quieres morir? ¿Está conmigo en la iglesia? Usted diga: me voy a morir mañana en un accidente y el otro día lo vamos a enterrar. Usted dice: me voy a morir de viejo se va a morir. Usted dice: me voy a ir en el rapto de la iglesia porque voy a vivir 20 años más. 20 años más va a vivir. Lo que su boca declara, eso trae maldición o trae bendición. Hable bien, hable cosas que lo benefician, hable cosas que bendigan a otro, porque viene juicio detrás de todo lo que hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Tenga cuidado con lo que dice. La Biblia dice que así murió Saúl a causa de su rebelión, porque pecó contra Jehová. No guardó la palabra la cual Jehová le mandó que guardara, porque consultó a la adivina y no consultó a Jehová. Una vez llegó un predicador que le gustaba mucho predicar y hablar, y lo usaba Dios para hablarle a las personas como profeta. Pero hay personas que no solamente les gusta que los profetas les hablan, sino que se hacen adictos a lo que los profetas dicen. Y esa hermana, cada vez que bajaba el profeta al pueblo, lo salía a encontrar y le decía: varón de Dios, ¿cómo ha estado? ¿Qué me ha dicho Jehová de Dios? ¿Qué le ha dicho Jehová de mí? Le decía. Cada vez que lo miraba, lo buscaba. ¿Qué le ha dicho Dios de mí? Esa era como una adicción a querer saber. Eso es casi como ir a consultar con un adivino. Tenemos que tener cuidado, porque usted no necesita más saber de lo que Dios ya dijo. O estás en pecado o estás en bendición. O eres santo o eres pecador. O eres tibio o eres caliente. O te pones bien o te pones mal. No hay tanta cosa que investigarle. Pero hay gente que le gusta preguntar: ay, hermano, ¿qué le dijo el Señor anoche en la oración?
¿Qué le dijo el Señor? Así pasa con muchas personas. Y la Biblia dice en el versículo 13, así murió Saúl. Diga conmigo, así murió. En primer lugar, la palabra nos enseña que Saúl murió de una manera horrible. Imagínense que el presidente, voy a decir esto. Imagínense que el presidente de la nación, un hombre que lo protegen tanto, cuando este hombre viene a una ciudad, un mes antes limpian la ciudad. A todos los malhechores los meten a la cárcel antes de que venga él. Y cuando llega al lugar, no solamente ya limpiaron la ciudad, sino que se reúnen 2 cuadras alrededor de protección para que ese hombre llegue. Y hasta que está segura la ciudad, este hombre llega. ¿Se imagina que el presidente llegara a morir en manos de asesinos? Lo arrastraran, le cortaran un dedo, lo arrastraran imagínese que muriera de una forma fatal. ¿Qué dijera usted? Él no podía morir así si estaba protegido. ¿Por qué murió así? ¿Verdad que sí? Es lo mismo que le pasó a Saúl. Todo el pueblo jamás pensaba que podía morir de una manera trágica, pero Saúl mismo decidió morir de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ya estaba en él, la desobediencia ya estaba en él. Él sabía que no podía quitarse la vida, mas le dijo al hombre escudero: echa tu espada sobre mí. Y el escudero no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se lanzó sobre la espada del escudero y haga de cuenta que él quizás cayó, voy a poner eso, ¿verdad? Cayó boca abajo y con la espada traspasada sobre su cuerpo. Y cuando el escudero miró eso, ¿qué hizo también? Se lanzó sobre la misma espada. Oye, esa espada era grande, por lo menos ha de haber tenido unos 3, 4 pies para que los haya traspasado a los dos, y allí murió también el escudero. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, ¿quién les dijo que se mataran? Nadie. Su mismo deseo y su mismo pensamiento que les dijo que se quitaran la vida. Así murió Saúl. La primicia, las cosas que Dios tiene como consecuencia sobre nuestras vidas, están ahí a la puerta si nosotros no nos ponemos, como dicen en Guatemala, las pilas. Usted puede morir en sus palabras o también usted puede vivir. La causa de la muerte fue por causa de que él consultó. Dice el versículo 13, así murió Saúl a causa de la rebelión con la que pecó contra Jehová. Una muerte horrible, una muerte en pecado. ¿De qué nos sirve a nosotros tener la corona por unos meses, por un año, por 3 años? Dios no le pone corona al cristiano temporal. Dios le pone corona al cristiano para siempre. Dios no le da la santidad a usted un día y otro día no. Dios le da la santidad a usted para siempre. Todo lo que Dios da es perpetuo, diga perpetuo. No cambia. Es para siempre lo que Dios le da. Si Dios le dio la salvación es para siempre. Pero usted puede perder la salvación. Usted la puede perder. Usted puede echar a perder su salvación. Así que no olvidemos que Saúl era un creyente, era un hombre que conocía a Dios. Imagínese, Saúl, cuando Dios lo ungió, dice la Biblia que cuando Dios lo escogió, lo hizo profeta, le dio de su espíritu y dice que él danzó y profetizó con los profetas en medio de la plaza. Imagínese, Saúl sabía de la presencia de Dios, conocía el espíritu de Dios, mas sin embargo, pecó. Y eso lo hizo morir en la condición que murió. Ahora, el mensaje de esta mañana también nos define a nosotros cuando ponemos resistencia a Dios. Eso nos puede definir a nosotros cuando ponemos resistencia a Dios. La rebelión de Saúl contra Dios fue sumamente vital, fue tremenda. Él se opuso, él se resistió al Espíritu Santo. El profeta le dijo: no vayas a hacer tal cosa. El profeta le dijo: no vayas a hacer esto. El profeta le estaba diciendo: no cometas estos pecados. El profeta le decía: haz esto porque Dios está contigo. ¿No es cierto que Dios nos habla a nosotros siempre? Dios nos dice: no hagas eso, no hagas eso. Él nos habla a tiempo, Él nos habla fuera de tiempo, Él nos habla en un canto, nos habla en la palabra, nos puede hablar en la calle, nos puede hablar a través de alguien, en sueños, en visiones, en revelaciones. Dios nos habla de muchas maneras, pero la rebelión de Saúl contra Dios fue una manera inevitable. Ahora bien, como cristianos nosotros, hermanos, como cristianos somos privilegiados el ser hechos hijos de Dios. Eso dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Si Saúl buscó el privilegio de ser rey
Y Saúl se sentó en el trono y todo lo favorecía a él. Todo lo que tenía no era para él, era para Dios, porque ocupaba el lugar de Dios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué lugar ocupa usted? Si usted, Dios lo ha hecho, como dice la palabra del Señor, lo ha hecho sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, ¿qué? La novela, la película, anunciar los libros, las revistas, o para anunciar ¿qué? Ok, quiere decir que nosotros como reyes y sacerdotes y como nación santa ocupamos el lugar de Dios para traspasar lo que Él quiere que traspasemos, y es las buenas nuevas del Evangelio. No importa que usted no tenga una capa de rey, no importa que no se siente, igual ha sido escogido como sacerdote y como rey para ocupar el mismo lugar que tuvo Saúl. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como rey, usted, ¿qué decisiones está tomando? Si esta prédica está siendo de bendición para tu vida y deseas en tu corazón ser parte de nuestro ministerio, te pido que llames a los teléfonos que están en pantallas y bendícenos con una ofrenda o con una siembra. Esto ayudará para seguir predicando el Evangelio a todas las personas necesitadas. Hemos tenido llamadas y han sucedido cosas grandes. Si tú eres parte de nuestro equipo, nos ayudarás a expandir el Evangelio. Que Dios te bendiga y ayúdanos a seguir predicando la palabra de Dios.